Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Contacto Social, el primer informativo del movimiento sindical y social colombiano. En días pasados, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO llevó a cabo su Junta Nacional Ampliada. Estas fueron algunas de sus conclusiones. Logramos interesar a todos los compañeros en la participación en los escenarios donde se establecen agendas de movilización, caso digamos como Socol y otras instituciones amplias en donde seguramente se van a resolver lo de la agenda de movilización este año. Se llamó a la movilización del próximo 6 de febrero, así como a la participación en Marcha Patriótica los días 22-23 de abril, donde seguramente se va a trabajar por profundizar el trabajo, la recuperación del tejido social y bajar a través de comités pro paro cívico en las veredas, en las fábricas, en los municipios pequeños. Se avecina despido masivo en la ExxonMobil tras cierre de estaciones de servicios a nivel nacional. La ExxonMobil de Colombia viene cerrando sistemáticamente puestos de trabajo, lo que pone en riesgo nuestra convención colectiva de trabajo, y esas decisiones perjudican al pueblo colombiano porque una de ellas, como el cierre de la distribución de combustible en el aeropuerto El Dorado, donde quien va a proveer el combustible es una compañía extranjera, una compañía gringa, haría que el costo del combustible subiese ostensiblemente, por ende se deben de incrementar los tiquetes aéreos. Trabajadores de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá nos explican las implicaciones de una posible fusión entre las empresas de servicios públicos en la capital. Las empresas prestadoras de servicios públicos del distrito, está el servicio de energía, donde la empresa corresponde a un holding, una casa matriz que es la empresa de energía de Bogotá, y hay un capital privado y hay un capital público. La mayoría accionaria está el capital público, que correspondería al 51%, en este momento está casi sobre el 25% las acciones de los privados. En el sector de telecomunicaciones, que no es una empresa prestadora de servicios públicos puramente dicha, porque corresponde al tema de las TIC, está normado por las TIC, y la empresa de teléfonos también tiene una participación accionaria de los públicos y de los privados, donde hay aproximadamente un 84%, creo que es, el capital público, y unas acciones privadas. Incluso participa Luis Carlos Sarmiento Angulo en la propiedad de la empresa de teléfonos. La única empresa que tiene naturaleza jurídica pública estatal es la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, que es una empresa industrial y comercial del Estado, que es 100% pública, con patrimonio público. Si se constituye un holding, se tendría que hacer una casa matriz y tendría que agruparse las empresas y tendría que mirarse este tema hacia dónde transita, porque pues lo que se vislumbra es que es más fácil convertir a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en una sociedad por acciones que reversar los procesos en la misma empresa de teléfonos y en el sector de energía. Politiquería en Cúcuta Norte de Santander pone en vilo los puestos de trabajo de más de 200 familias en el sector de la salud. La SINSalud, que es la que presta los servicios en primer nivel en la área metropolitana de Cúcuta y en el municipio de San José de Cúcuta, van a ser despedidos porque no tienen padrino político. Es la orden que ha impartido el hoy alcalde de San José de Cúcuta, el doctor Don Amaris Ramírez París Lobo, quien se había comprometido a respetar los derechos a estos trabajadores. El premio por trabajarle al FIAO es que vienen debiéndoles 3 meses, pero al quedarse sin padrino político van a ser despedidos, y esa es la orden del alcalde de Cúcuta, sin importarle lo que pase en la calidad de prestación de servicios y en los daños financieros que se le van a hacer a la empresa hacia futuro. Avanzan negociaciones entre la comunidad del centro y Ecopetrol en la ciudad de Barrancabermeja. Iniciamos unas negociaciones habida cuenta de un movimiento que se hicieron en las comunidades del centro, donde llegamos a un acuerdo de simultaneidad, donde tendríamos que a la par de levantar el movimiento, reactivar las 4 mesas que en el 2007 se habían dejado planteadas, tales como la mesa de trabajo, la mesa de vivienda, mesa de proyectos productivos y mesa de medio ambiente. Ahí se ha estado trabajando de manera muy puntualita, semana a semana, donde los garantes está la gobernación, la alcaldía, la diócesis y los representantes
de la Cámara también. En esa vía hemos hecho algunos preacuerdos donde la USO como tal propone no a la intermediación laboral como política nacional del sindicato. Expectativas ante el comienzo de negociaciones entre la multinacional Coca-Cola y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, Sinaltrainal. Sinaltrainal presentó pliego a la transnacional Coca-Cola. El 25 de enero fue la primera reunión para discutir precisamente este pliego de peticiones. Hay un punto muy sentido que es sobre libertad sindical y el derecho de asociación que viene siendo violado y pisoteado en todas las fábricas de Coca-Cola en el país. Sobre esto nosotros hemos hecho mucho énfasis e igualmente sobre lo que es salud ocupacional. Hoy hay arrumado en todas las seccionales se puede calcular más de 100 trabajadores con enfermedades profesionales, producto precisamente del trabajo físico que se hace en la transnacional, que nosotros lo hemos catalogado como una trituradora de seres humanos. La respuesta de la empresa ha sido completamente negativa, lo único que quiere es un aumento salarial pírrico y que nosotros miremos qué podemos entregar de nuestra convención. Y en eso nosotros somos enfáticos, es el pliego de peticiones, son las condiciones de los trabajadores, es la no violación al derecho de asociación y libertad sindical, lo que vamos a discutir como mayor importancia dentro de esta negociación. Y nuestro invitado de la semana. En la Central Unitaria de Trabajadores se han marcado firmemente dos tendencias. Hoy nos acompaña el compañero fiscal Fabio Arias, el cual es parte de una de esas tendencias. Vamos a hablar un poquito del crisis en la Central Unitaria de Trabajadores. Buenos días, compañero. Bueno, buenos días, Germán, a usted y a todos los televidentes. Bueno, hay que hacer una precisión. La Central Unitaria de Trabajadores es una central pluralista. Por tal motivo, es lógico, natural, si se quiere, que existan varias tendencias. Ahora, evidentemente, hay dos históricas que han permanecido en la CUT. Su desarrollo está marcada exactamente por el desarrollo de sus controversias, lo cual no es malo en sí mismo, es muy positivo. La crisis no es porque haya dos tendencias o dos corrientes, una que se denomina el sindicalismo democrático, de la cual yo hago parte hoy, y otra de lo que se denomina el sindicalismo clasista. Esas dos corrientes han existido históricamente en la CUT, le dieron vida a ella. Yo pienso que han jugado un papel determinante en lo que es y no es hoy la CUT. Cuéntenos, ¿cuándo se empieza a enmarcar estas diferencias de estos dos grandes sectores? No, desde que nació la CUT. ¿Por qué desde que nació la CUT? Bueno, digamos que los dos criterios centrales entre la expresión del sindicalismo democrático y del sindicalismo clasista, aquí haciendo un esquema, pero al fin y al cabo gráfico para poder entender la situación. No, el sindicalismo democrático, decimos nosotros, creo que tenemos dos contradicciones que son muy fuertes con el sindicalismo clasista. Uno, la utilización de la violencia como herramienta política. Nosotros, el sindicalismo democrático, decimos que no se puede hacer en la actividad política de Colombia esa situación. Y dos, el tema de la exclusión de otras apreciaciones y otros criterios políticos para la gobernabilidad de la central. Nosotros somos partidarios de que se puede gobernar en términos muy plurales, sin excluir ni desconocer el otro. Manteniendo las diferencias, se puede andar un mismo camino y un mismo trayecto en la defensa de los intereses de los trabajadores. Sobre el conflicto armado. Hombre, nosotros lo que decimos sobre el conflicto armado es que eso no tiene... Mejor dicho, el conflicto armado en Colombia debe acabarse. Reclamamos que haya solución política negociada a ese conflicto ya, ¿sí? Que los secuestrados que hoy tienen los liberen totalmente, sin ninguna condición además, lo decimos categóricamente. E insistimos en que nosotros no consideramos que en Colombia se pueda utilizar hoy la violencia como arma política. Hoy. Hoy. ¿Antes sí se podía? No, no ha habido condiciones nunca en Colombia. Y lo digo entonces adicionalmente, nunca ha habido condiciones en Colombia. En todo este proyecto... ¿Por qué dice eso? Porque nunca ha habido condiciones. ¿A qué se refiere? La única vez que hubo condiciones fue cuando el asesinato de Gaitán. De resto nunca ha habido condiciones, nunca, para que haya esa situación. Siempre los sectores sociales y los sectores del pueblo, sí, no han considerado esa como su opción, nunca la han considerado. La izquierda colombiana está cabalgando sobre toda la historia de conflicto armado. Esa es su gran equivocación histórica y por eso no avanzamos.
nosotros tenemos en Colombia, ¿sí?, la dudosa reputación de ser, en términos de gobiernos progresistas, el último en la cola. Y creo que en eso tiene que ver exactamente esa consideración de persistir en esa posición desafortunada. Todos los demás países renunciaron hace mucho rato a eso. Y ya tenemos presidente Dilma Rousseff, guerrillera, pero renunció oportunamente a eso, ¿sí? Presidente Mojica en Uruguay y renunció oportunamente a eso. Hoy, Gustavo Petro en Bogotá es alcalde de Bogotá y Antonio Navarro fue gobernador de Nariño, porque oportunamente abandonaron ese error histórico a la que desafortunadamente muchos sectores creen persistir en eso. Esos errores hay que corregirlos y entre más rápido lo corrijamos, mejor, no solamente para ellos, sino especialmente mejor para el país. ¿Cuál es la diferencia que más los enmarcan? Políticamente, yo creo que nos enmarca los criterios que tenemos nosotros frente a las relaciones con los patronos y los trabajadores. Nosotros sabemos que los sindicatos son organizaciones de los trabajadores de resistencia social y política frente a los patronos y frente a los gobiernos, especialmente cuando estos gobiernos representan fundamentalmente al empresariado o a las empresas pues, de mayor poder, tanto desde el punto de vista económico como político en el país. Entonces, hay un sector que llega hasta el extremo de decir que no se pueden hacer ni acuerdos con esos gobiernos o con esos empresarios porque o son explotadores o representan a toda cuestión. El sindicalismo democrático reconoce eso, reconoce que ellos representan eso, pero también reconoce que los trabajadores en organizaciones sociales, sindicales, de resistencia como estas, están en la obligación de exigir de esos gobiernos, de esos patronos, atender los reclamos y las quejas más urgentes de todos esos trabajadores. Y eso obliga entonces a llegar en muchas oportunidades a acuerdos y en otras, por supuesto, a desacuerdos. Es decir, por sí mismo, nosotros no podemos decir que por la naturaleza y el carácter de clase que representan estos sectores, entonces los trabajadores no podemos hacer acuerdos con ellos en temas, obviamente, que defiendan los intereses de los trabajadores. Ahora, si el acuerdo es sobre una tradición, pues obviamente que no respondemos por ella, respondemos por acuerdos que les sirvan especialmente a los trabajadores, pero nunca nos negamos a hacerlo. O sea, lo que usted plantea es que las condiciones de clase no están dadas y entonces por esta razón tenemos que dialogar con el patrón. No. Independientemente de la correlación de fuerzas en que nos encontremos. Independientemente de la correlación de fuerzas que tengamos frente a los gobiernos o frente a los patronos, porque la esencia hoy del planeta es que estamos en inferioridad de condiciones y esa inferioridad de condiciones va a ser va por un trecho largo por ahora, ¿sí? Pero independientemente de eso, ¿sí?, hay momentos en que habrá que hacer acuerdos y hay momentos en que toca levantar banderas políticas muy sustanciales para los trabajadores, pero inclusive para la sociedad en general en la cual nosotros nos movemos, e inclusive exactamente dentro de gobiernos de determinada naturaleza. Los trabajadores de la CUT Brasil, ¿sí?, pues han respaldado gobiernos progresistas, ¿sí?, y han llegado a acuerdos con esos gobiernos progresistas cuando están en el poder, ¿sí? Nosotros también podemos hacer exactamente lo mismo. Y entonces, esta que es una relación con un gobierno amigo, también es absolutamente válida con un gobierno enemigo. Estamos en la obligación de demandarle y exigirle a ese gobierno que atienda los reclamos y las peticiones de los trabajadores, sin dejar de desconocer que tenemos contradicciones con ellos. Pero si ese acuerdo le sirve a los trabajadores, hay que hacerlo. Por ejemplo, los acuerdos laborales sobre el tema de la intermediación laboral en Colombia son acuerdos que uno debe hacer con el gobierno y los empresarios. ¿Por qué nos vamos a negar nosotros a hacer un acuerdo por eso? La naturaleza de que este es un gobierno igual o peor que el anterior, y en eso podemos tener discusiones, no dice exactamente que nosotros entonces no podamos o podamos hacer el acuerdo con este gobierno. Hay momentos en que hay que hacerlos. Repito, independientemente de esa cuestión. De la correlación de fuerzas. Y bueno, lo que pasa es que la correlación de fuerzas va determinando qué tanto es más positivo el acuerdo o qué tanto es más limitado. Pero al fin y al cabo deberíamos hacerlo, y si el acuerdo le sirve para que los trabajadores puedan avanzar, ¿sí?,
un escaloncito más en sus reivindicaciones y en la posibilidad de fortalecerse, ese acuerdo debía hacerse. Lo han hecho todos los trabajadores en Colombia, lo hemos hecho en determinados momentos de la época de la historia. Sin embargo, hay algunas personas que aquí en la CUT todavía siguen sosteniendo que con este gobierno no se puede hacer ningún acuerdo, ¿sí? Y por eso el último acuerdo que hicimos sobre el salario mínimo, inclusive dentro de la CUT, a pesar de que en general lo discutimos y estuvimos de acuerdo con él, hay algunos que siguen sosteniendo de que eso no es conveniente y de que eso no le sirve a los trabajadores. El sindicalismo democrático sigue pensando que esos acuerdos, en la medida que responden a los intereses de los trabajadores, por ejemplo, salario mínimo por encima de la inflación, por ejemplo, que se elimine la intermediación laboral, deben ser firmados y con base en ellos luchar para que se cumplan y de esa manera podamos avanzar en la debilidad y en las dificultades en que andamos. Muchos académicos señalan que parte de ese crecimiento del sindicalismo democrático es la crisis política que ha sufrido la izquierda colombiana. Lo primero que toca decir es que el sindicalismo democrático no es ajeno a la izquierda, ¿sí? Pensar que el sindicalismo clasista es la izquierda y el sindicalismo democrático no es la izquierda es un error categórico en la posibilidad para esos académicos de interpretar lo que está pasando aquí, ¿sí? Es la misma discusión que hay hoy sobre la cuestión del polo, ¿sí? Que desafortunadamente a veces se trasladan mecánicamente esos problemas aquí, pero digamos que es la misma cuestión, ¿sí? Él dice, no, es que progresistas no es de izquierda, progresistas es de izquierda, ¿sí? En el polo también hay otras corrientes también de izquierda, ¿sí? Lo que pasa es que lo que están es andando dos proyectos dentro de la izquierda de cómo atender en mejores condiciones el avance de esas ideas y de esos mecanismos. Entonces, en esa forma de proceder, ahí es donde está la diferencia. En el qué hacer de todos los días, ahí es donde está la diferencia, ¿sí? Los unos se radicalizan, se sectarizan y se autoexcluyen. Los otros pretenden exactamente tener una mejor interrelación con la sociedad en general, ¿sí? Sin excluirse y buscando exactamente que sus ideas avancen y progresen. O sea, no es un problema exactamente decir entonces que el sindicalismo democrático o progresistas, para decirlo en general, no sean de izquierda. Somos de izquierda, nos seguimos reclamando de izquierda, por supuesto. ¿Para dónde va el sindicalismo democrático? ¿Terminará en progresistas? Yo creo que sí. Yo creo que la mayoría hoy del sindicalismo democrático, por lo menos en Bogotá, respaldó la candidatura de Gustavo Petro a la alcaldía. Todos, más o menos, con muy pocas excepciones, la inmensa mayoría respaldamos esa candidatura. De tal manera que hay un acercamiento por esa concepción a progresistas. Los esperamos en la próxima emisión de su programa Contacto Social. Si desean hacer algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos al correo electrónico prensa@eldia.com.co.